a todos. Bueno, este es el segundo video correspondiente a la semana 10 de teoría de grafos. En esta clase lo que vamos a ver vamos a hablar sobre árboles, que son un tipo especial de grafos. Vamos a ver, esta vez hay poquitas definiciones y más resultados, más teoremas. ¿Qué es un árbol? Un árbol, le llamamos un árbol a un grafo que es conexo y acíclico. O sea que es conexo, dado dos vértices cualquiera existe un camino entre ellos que los conecta, y acíclico es que no tiene ciclos. Un bosque es un grafo cuyas componentes conexas son árboles. O sea, eso es como si fuera una unión de junta de árboles, le llamamos bosque. Y una hoja le llamamos, o vértice colgante, a un vértice de grado 1 en un árbol. ¿Sí? Sé que vamos a ver algún ejemplo, sé que ustedes tal vez se estén imaginando algo así. Perdón. Algo así tal vez. Pero no. Más bien un árbol, nuestros árboles van a ser algo así. Por ejemplo. En este caso tenemos un árbol que tiene ¿cuántas hojas? 1, 2, 3, 4, 5 hojas. ¿Sí? No tiene ciclo y es conexo. Entonces cae en nuestra definición de árbol. Si agregamos un árbol más, acá ya tendríamos, por ejemplo, un bosque. Porque ambas componentes conexas son árboles. Bueno, vamos a ver entonces el primer resultado, el primer teorema de este día. Teorema. Todo árbol tiene al menos una hoja. Si el árbol tiene más de un vértice, entonces podemos afirmar que tiene por lo menos dos hojas. Bueno, vamos a ver entonces la demostración de este resultado. Tenemos que probar entonces que nuestro grafo, que es un árbol, tiene al menos dos hojas, dos vértices de grado 1. Para eso entonces, una buena idea aquí es considerar un camino simple de longitud máxima. Entonces, sea C, B0, B1, a B2. Vamos a tomar un camino simple de longitud máxima. BK-2, BK-1 hasta BK. Claro que K es va a ser siempre mayor o igual a 1, porque nuestro árbol tiene por lo menos una arista, ¿no? Porque tiene dos vértices y es conexo. Entonces, vamos a probar C a C, un camino simple maximal. Maximal significa de que no es del tamaño lo más grande posible. Si agregamos un nuevo vértice al final o al principio del camino, deja de ser un camino simple. Fijémonos dos cosas. Primero que nada, vamos a probar que BK es una hoja. ¿Cuáles son los posibles vecinos de BK? Los vecinos de un vértice son los vértices que son adyacentes a él. Entonces, los posibles vecinos de BK son algunos de estos vértices que aparecen en el camino simple. Porque si hubiese un vértice que es vecino a BK y no aparece en el camino, entonces lo podría agregar al final y tendría un camino de longitud más grande. Eso contradice el hecho de que sea maximal. Entonces los posibles vecinos de BK son los vértices de 0, de 1, hasta BK-1. Ya sabemos que BK-1 es, por definición, un vecino de BK. Vamos a ver que estos otros no pueden ser vecinos de BK. Porque si, por ejemplo, si B0 fuera un vecino de BK, entonces podría cerrar acá y tendría un ciclo en mi árbol. Y eso contradice el hecho de que el grafo es acíclico. Recuerden que el árbol es conexo y acíclico. Si B1 fuera vecino de BK, yo podría cerrar acá B1 con BK y tendría un ciclo. ¿Sí? El ciclo B1, B2 hasta BK y vuelo B1. Y eso es una contradicción. Entonces, si BI fuese vecino de BK con I entre 0 y K-2, entonces
podrían construir de esa manera, bk-1 hasta bk, bi, sería un ciclo en mi árbol T, y eso es absurdo. Eso es absurdo, entonces ninguno de ellos puede ser vecinos. Y como no podía, los únicos posibles vecinos eran ellos, concluimos de que el único vecino de bk en mi árbol T es bk-1. Por lo tanto, el grado de bk es 1. Y de forma análoga, se prueba que el grado de B0 tiene que ser también 1. Veamos, ¿por qué? Sabemos que los únicos vecinos de B0 posibles son estos vértices de B1 hasta BK, porque si tuviera un nuevo vecino que no fuera de eso, lo podría agregar al principio y tendría un camino más grande. Pero fíjense que de estos números de acá ninguno puede ser vecino de B0, porque si por ejemplo supongamos que BK-2 fuera vecino de B0, entonces yo podría volver de BK-2 a B0 y tendría un ciclo. Y eso contradice el hecho de que sea un árbol. Entonces, por el mismo razonamiento, concluimos de que el grado de B0 también tiene que ser 1. Y B0 y BK son diferentes, porque K tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, conseguimos probar que existen por lo menos dos vértices de grado 1, que son dos hojas en el árbol. Ahora vamos a ver el siguiente teorema. Teorema. En todo árbol, la cantidad de vértices es igual a la cantidad de arista más 1. Bueno, tenemos que probar entonces que la cantidad de vértices en un árbol es igual a la cantidad de aristas más 1. Fíjense que eso es claro, por ejemplo, en los árboles, los grafos PN, ¿se acuerdan? Aquellos que tienen n vértices y formaban una línea. La cantidad de aristas es 1 menos que la cantidad de vértices, digamos. Hay que probar que eso pasa para cualquier tipo de árbol. Entonces, algo que está muy bueno del resultado anterior, de saber que todo árbol tiene por lo menos dos hojas, es que te permite usar inducción en la cantidad de vértices del árbol. Vamos a ver en este caso cómo podemos probar resultados de árboles por inducción. Fíjense que si la cantidad de vértices de mi árbol fuese 1, entonces tenemos un vértice y no tenemos arista. Tenemos que acordarnos que nuestros árboles son... ahora estamos en grafos simples, digamos, sin aristas múltiples, sin lazos. Y se verifica trivialmente, digamos. La cantidad de vértices es la cantidad de aristas más 1. Ahora supongamos que valga para cuando la cantidad de vértices es n. Supongamos que vale el teorema si la cantidad de vértices es n. Para un n mayor o igual a 1. Fijo. Y sea t, vamos a agarrar t, un árbol con n más 1 vértices. Entonces, queremos aplicar inducción. Para eso está bueno saber que tiene por lo menos... nosotros probamos que si tiene por lo menos dos vértices, tiene dos hojas. Si tiene un vértice, él mismo va a ser una hoja. Entonces siempre sabemos que tiene por lo menos... en este caso, nuestro árbol T va a tener, como tiene n más 1 vértice, va a tener por lo menos dos vértices. Sabemos que tiene dos hojas. Agarremos una de ellas, por ejemplo. Consideremos una hoja de T. Debemos B, una hoja del árbol T. Entonces sabemos que B está conectado con otro vértice W en mi árbol T.
acá va a haber una cantidad de vértices que están conectados entre sí. Y si nosotros quitamos a T, le quitamos este vértice, vamos a tener, si consideramos el árbol T menos el vértice B, vamos a tener un árbol. ¿Por qué? Porque va a continuar siendo conexo, ¿verdad? Este nuevo grafo, al sacarle esta arista. Cualquier cosa que estaban conectadas acá, al quitar esta arista, no rompemos la conexión, digamos, van a seguir conectadas. Y al quitarle una arista, no podemos agregar, si era cíclico, al quitarle una arista va a seguir siendo cíclico. Entonces esto aquí resulta que es un árbol con n vértices. Entonces, la cantidad de aristas del árbol T', sabemos que por inducción, por la hipótesis inductiva, es la cantidad de vértices de T' más 1. ¿Sí? Ahora, esto por hipótesis inductiva, digamos. ¿Y qué pasa con la cantidad de aristas de T' con respecto a la cantidad de aristas de T? La cantidad de aristas, recuerden que para formar T' quitamos una arista a T. Entonces esto acá va a ser la cantidad de aristas de T menos 1. La cantidad de vértices también va a ser la cantidad de vértices. Esto aquí va a ser la cantidad de vértices de T menos 1. Y acá aparece un más 1. Y como estas dos cantidades son iguales, concluimos de que la cantidad de aristas de T tiene que ser igual a la cantidad de vértices de T más 1. O equivalentemente, la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas menos 1 para T. Y entonces tenemos probado el paso inductivo. Todo árbol verifica esta fórmula de aquí, digamos. Y además vemos un ejemplo de cómo usar inducción para probar cosas de árboles. Siempre hay que usar eso que sabemos, que todo árbol tiene por lo menos 2 hojas. Entonces vamos al siguiente resultado. Teorema. Todo grafo conexo posee un árbol recubridor. Bueno, para probar este resultado, la existencia de un árbol recubridor, vamos a precisar de un lema. Árbol recubridor es simplemente un subgrafo recubridor que además es un árbol. Un subgrafo era recubridor cuando tiene los mismos vértices que el grafo original. Entonces vamos a probar un lema antes, que es que si tenemos un grafo G conexo y tenemos E es una arista que forma parte de un ciclo, de G, entonces el grafo menos la arista sigue siendo conexo. Es bastante evidente, ¿no? Pónganse a pensar. Tenemos un grafo que es conexo y que tiene un ciclo. Entonces, si quitamos una arista del ciclo, resulta que va a tener que seguir siendo conexo. Porque en lugar de, si tenemos un ciclo y si tenemos dos vértices que están conectados por un camino, si el camino pasa por la arista E, en lugar de si quitamos la arista E, podemos hacerla pasar por la otra parte del ciclo, ¿no? Esa es la demostración esencial. Entonces, vamos a tomar sea B y W, dos vértices del grafo G. Fíjense, ¿se acuerdan que el grafo menos la arista estos dos grafos tienen la misma cantidad de vértices, ¿no? Cuando quitamos la arista, solamente estamos quitando la arista, no estamos quitando ningún vértice. O sea que los vértices de los dos grafos son los mismos, ¿no? Tenemos que probar que
existe un camino en este grafo que los conecta. Como G es conexo, entonces existe un camino, un ciclo existe un camino que conecta B en W en G. B0, B1, B2, hasta B sub K. Existe un camino en G que va de B hasta W. Si este camino contiene la arista E, este es un camino también en G-E. Y entonces B0 y B y W se pueden conectar en G-E. Si E no pertenece a ese camino, entonces B y W se conectan en el grafo G menos la arista. Ahora, ¿qué pasa si justo la arista aparece dentro de este camino? Podríamos haber tomado acá un camino lo más chiquito posible, por ejemplo, que ya sabemos que va a tener que ser simple. Y entonces la arista E, si aparece una única vez. Si no, se puede repetir el argumento, digamos, eso para simplificar. Entonces, supongamos que justo la arista E apareció ahí en el medio del camino, en un vértice de BI más 1. O sea que tenemos nuestro camino B0, que es B, arranca de B, después se va a B1, sigue, continúa hasta BI, se va a BI más 1, ahí aparece la arista E, después continúa hasta BK, que es W. Entonces, nosotros queremos probar que si E forma parte de un ciclo, al quitarle la arista sigue quedando conexo. Entonces, sabemos que E forma parte de un ciclo. Entonces, vamos a poner otra. Vamos a ponerle W0, W1, WJ, que sea igual al B sub I, y WJ más 1, que sea igual al B sub I más 1, y continuamos así hasta un WT y después se cierra. Esto es un ciclo en G. Aquí aparece nuestra lista E. Entonces, en lugar de... Tenemos que evitar I por E para probar que B y W están conectados. Entonces, en lugar de colocar la lista E, lo que voy a hacer es, cuando llego a BI, en lugar de ir directo a BI más 1, voy a dar toda la vueltita para atrás. Entonces, tenemos este camino. B, que es B0, B1, seguimos hasta BI, pero no podemos ir directo a I más 1 porque estaríamos pasando por la lista E. Así que lo que vamos a hacer es agarrar esto y ir para atrás. WJ menos 1 hasta W1, ahí me voy a W0 hasta WT, después sigo hasta WJ más 1, que esto es justamente BI más 1. Y después de ahí sigo por el mismo camino que estaba antes. BI más 2 hasta llegar a BK, donde BK es W. Y esto aquí es un camino que no utiliza la lista E. O sea que esto aquí es un camino en G-E que conecta B con W. Y era lo que queríamos, ¿no?
esto es un camino en G-C conectando B y W. Entonces, con eso probamos, como B y W eran cualquier vértice, probamos que G-C continúa siendo conexo. ¿Sí? Si hay alguna parte que no queda claro de la demostración, lo pueden colocar en los comentarios. Trato de explicarlo un poco más detallado. Pero vamos ahora a usar este lema para probar lo que queríamos. La existencia de un árbol recubridor. Entonces vamos a demostrar el teorema ahora. Tomamos T, un subgrafo conexo recubridor de G. G es un grafo conexo. Entonces, entre todos los grafos conexos que utilizan todos los vértices, tomo aquel que tenga la misma cantidad de aristas posibles. Tomamos un subgrafo conexo recubridor de G con la menor cantidad de aristas posibles. Entonces, por el lema que recién probamos, T no puede tener un ciclo. ¿Por qué? Porque si tuviera un ciclo, podríamos quitar una arista de ese ciclo y tendríamos un árbol que continúa siendo conexo, continúa siendo recubridor y tiene menos cantidad de aristas que T. Y T era minimal con respecto a la cantidad de aristas. Entonces T no puede tener ciclo. Y por definición, por construcción, T es conexo. Conexo y no tiene ciclo, entonces T es un árbol. Y además era un subgrafo recubridor, significa que tiene todos los mismos vértices que G. Entonces es un árbol, disculpen, recubridor. Y terminamos aquí. Ahora vamos al siguiente resultado sobre árboles. Teorema. En todo árbol hay un único camino simple entre todo par de vértices. Bueno, ahora tenemos que probar este resultado, que a dos vértices de un árbol existe un único camino simple que los conecta. Ya sabemos que un árbol es conexo, o sea que existe un camino que los conecta, y si tenemos un camino minimal ya sabemos que va a ser simple. Vamos a probar que ese camino es único. Hay varias formas de probarlo, pero vamos a aprovechar otra vez para ver la técnica, para repasar la técnica de inducción, recordando que todos los árboles tienen alguna hoja. Entonces, vamos a probar eso. Aquí tenemos que suponer que, para que este teorema tenga sentido, que la cantidad de vértices de mi árbol sea mayor o igual a 2. Entonces, vamos a probar por inducción. Si la cantidad de vértices de mi árbol es 2, entonces mi árbol T es simplemente una arista, ¿verdad? Porque tiene que ser conexo. Y entonces la única posibilidad es que T sea igual a una arista. Y entonces, dado dos vértices distintos son los dos vértices de la arista, existe un único camino simple que los conecta, que la arista. Entonces este caso es trivial. En este caso el resultado es trivial. Ahora supongamos que vale para cuando la cantidad de vértices es n, donde n es algún número mayor o igual a 2.
queremos probar que vale para cuando la cantidad de vértices es n más 1. Entonces, consideramos un árbol T, BE, con n más 1 vértices. Y sea T con n más 1 vértice. Consideramos entonces, veramos B sub n más 1 perteneciente a B, una hoja de T. O sea, un vértice de grado T más 1. Vértice de grado 1, perdón. También vamos a llamar B sub n, sea B sub n, el vértice, el único vértice de mi árbol que está conectado con la hoja Bn más 1. O sea que esto es la lista. Y escribamos, vamos a escribir T, mi B vamos a escribirlo como un conjunto B' de todos los otros vértices, más unión disjunta del vértice n más 1. O sea que B' es nada más, a los vértices B le quitamos el vértice Bn más 1. Y como siempre consideramos entonces el árbol menos la hoja. O sea, T' igual a mi árbol menos la hoja, que sabemos que va a continuar siendo un árbol. Es un árbol con cuyos vértices van a ser los elementos del conjunto B', ¿verdad? Y B' sabemos que tiene cardinal n, entonces vale el resultado, ¿no? Para cualquier par de vértices de T' existe un único camino simple que los conecta. Tenemos que probar que eso también sucede lo mismo en T. Entonces, consideremos por ejemplo dos vértices BW perteneciente a B', y sabemos que en T', en mi árbol T', existe un único camino simple que los conecta. Queremos ver que existe un único camino simple también que los conecta en T. Queremos probar que existe un único. Existe un único se escribe así, existe con un signo de exclamación. Existe un único camino simple que parte de B y llega a W en T. Después tenemos que probar que también cualquier vértice de B' se conecta de forma única a través de un camino simple con Bn más 1. Y ahí ya tenemos todo. Vamos a hacer un dibujito para ver lo que está pasando. En el dibujito, este es mi árbol T, que tiene una hoja, acá que la llamamos Bn más 1, está conectado con un vértice que le llamamos B sub n. Este vértice B sub n es parte de todo un árbol que es el árbol T'. ¿Sí? Acá en T' ya sabemos que la propiedad es verdadera. Existe, dado dos vértices, existe un único camino simple en T. Sabemos, por hipótesis inductiva, que existe un único camino simple que va de B a W. B y W eran vértices de acá, de adentro, del árbol T', en T.
Y además sabemos que acá existe un único camino en T', sabemos por hipótesis inductiva. Además sabemos que todo camino simple entre dos vértices diferentes, digamos, B y W, acá dentro de T, en el árbol T, ahora permito usar Bn más 1, pero fíjense que todo camino simple que une B con W en T no puede contener a Bn más 1, porque Bn más 1 tiene grado 1. Si apareciera en el camino simple, debería aparecer exactamente al principio o al final, porque todos los que están entre medio de un camino tienen que tener grado por lo menos 2, si es un camino simple. Todo camino simple en T no pasa por Bn más 1. ¿Por qué? Como el grado de Bn más 1 es 1, las únicas posibilidades sería que Bn más 1 fuese B o Bn más 1 fuese W. Pero recuerden que B y W lo habíamos tomado en el árbol T'. Entonces, esto sería una contradicción. Por lo tanto, el único camino simple que conecta B con W en T' también resulta ser el único camino simple que conecta B y W en T. Entonces existe un único camino simple que conecta B y W en T, que es el mismo que lo conectamos en T'. Ahora supongamos, vamos a probar, digamos, que cualquier vértice de T' se conecta de una única forma a Bn más 1. Ahora tomemos un vértice de B que esté en B' dentro de los vértices de T y y consideramos un camino simple que conecta B con W. Consideramos un camino simple que conecta B con Bn más 1 en T. Necesariamente mi camino simple antes de Bn más 1 tiene que pasar por Bn. Es el único vértice que está conectado con Bn más 1. Entonces, mi camino simple es de la forma aquí tenemos B, tenemos un camino simple que lo conecta a Bn y de Bn paso a Bn más 1. Y para acá tenemos exactamente una posibilidad, porque aquí no aparece Bn más 1, entonces esto acá es un camino en T'. Y en T' existía una única forma de conectar B con Bn más 1. Como el camino simple que conecta B con Bn es único en T', resulta entonces que la única posibilidad de camino simple que conecta B con Bn más 1 es concatenar el único camino simple que va de B a Bn en T' con la arista que va de Bn en Bn más 1. Entonces, simple que une B con Bn más 1 queda unívocamente determinado.
como la concatenación del único camino simple que conecta B con Bn más 1 en T', agregándole la arista que une Bn con Bn más 1. Entonces probamos que siempre que tomamos dos vértices distintos aquí, existe un único camino simple entre ellos. Digamos. Si existe, bueno, ¿y qué pasa si queremos probar que existe un único camino simple de Bn más 1 a un vértice acá? Como los caminos simples, como probamos que existe un único camino simple del vértice B a Bn más 1, entonces siempre que uno revierte el camino, va a tener un camino simple que empieza en este caso en Bn más 1 y termina en B. Entonces el camino que conecta Bn más 1 con cualquier vértice de T' también va a ser único. Esta es otra prueba por inducción, en el Grimaldi seguro aparece otra demostración, pero esto es más para que nada para que ustedes practiquen la técnica de inducción con árboles. Bueno, ahora vamos al último resultado para terminar la clase. El siguiente teorema, cuya demostración vamos a ver en un instante, nos muestra varias equivalencias del hecho de ser un árbol. Bueno, para cerrar entonces vamos a probar esta equivalencia entre ser árbol. Si tenemos un grafo, que para nosotros grafos es sinónimo de grafo simple, o sea, sin aristas múltiples ni lazos, es equivalente a decir que G es un árbol, a decir que G es conexo y verifica que la cantidad de vértices es la cantidad de aristas más 1. Eso es equivalente a decir que G es acíclico y la cantidad de vértices es la cantidad de aristas más 1. Eso es equivalente a decir que G es conexo conexo minimal, perdón, en el sentido de que si le sacas cualquier arista deja de ser conexo. También es equivalente a decir que G es acíclico maximal, en el sentido de que si le agregamos cualquier arista deja de ser acíclico. ¿Sí? Entonces, en el transcurso de la clase ya habíamos probado que si G es un árbol, verificaba la formulita de... Si G es un árbol, por definición es conexo y acíclico. Y además ya probamos que todo árbol verifica la formulita de la cantidad de vértices y la cantidad de aristas más 1. Entonces, ya tenemos probado que 1 implica 2 y que 1 implica 3. Vamos a ver, por ejemplo, que 2 implica 1. Vamos a ver que 2 implica 1. Tenemos que G es conexo, verifica que la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas más 1. Queremos probar que es acíclico. Entonces lo que podemos hacer, ya que es conexo, sabemos que tiene un árbol recubridor, ¿no? Entonces vamos a considerar CAT un árbol recubridor de T. Perdón, un árbol recubridor de G. Lo que queremos probar es que G es igual a T, por lo tanto G sería un árbol. ¿Qué sabemos entonces? Si T es un árbol recubridor de G, sabemos que la cantidad de vértices de T es igual a la cantidad de aristas de T más 1. Pero como es recubridor, la cantidad de... los vértices de T son los mismos vértices de G. O sea que esto es el cardinal de B. Y además, nosotros sabemos que la cantidad de aristas en principio sería menor o igual. Perdón, la cantidad de vértices con respecto a la cantidad de aristas, sabemos que como es un árbol recubridor, es un subconjunto de las aristas totales. O sea que esto acá es n más 1. Por otra parte, sabemos por hipótesis, como estamos asumiendo 2, sabemos que la cantidad de vértices es igual. El cardinal de B es igual al cardinal de E más 1. Lo voy a poner alineado acá para que sea más claro. Este es igual al cardinal de E más 1. Entonces, lo que probamos es que el cardinal de E más 1 es igual al cardinal de ET más 1.
O sea que el carnial de la cantidad de aristas de T coincide con la cantidad de aristas totales. Y la cantidad de vértices de T coincide con la cantidad de vértices totales. Y como es un subgrafo, no tiene otra posibilidad de que ser igual a todo G. Es un subgrafo que tiene el mismo número de vértices y el mismo número de aristas. Por lo tanto, tiene que ser el mismo grafo. Por lo tanto, G es un árbol. G es un árbol. Te hemos probado esta parte de acá. Si G es conexo y verifica la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas más 1, es un árbol. Ahora vamos a ver la equivalencia 3 implica 1. Vamos a ver que 3 implica 1. Vamos a ver que 3 implica 1. Sabemos que, pues suponemos que es acíclico y verifica que la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas más 1. Queremos probar que es conexo. ¿Sí? Porque acíclico ya sabemos por hipótesis. Entonces, vamos a suponer que la cantidad de componentes conexas de G sea igual a T. Vamos a suponer que G tenga T componentes conexos. Entonces consideramos sean G1 de 1 de 1 hasta GT igual a DT de T. Vamos a suponer que estas sean las componentes conexas del grafo G. Las componentes conexas de G. Fíjese que el grafo original G era cíclico, entonces las componentes conexas van a ser necesariamente acíclicas. Van a ser y conexas, entonces van a ser árboles. Entonces acá ya sabemos que el carnial de B1 es igual al carnial de 1 más 1. Y sabemos que el carnial de BT es igual al carnial de T más 1. La cantidad de vértices totales es la suma de los vértices. Entonces, acá sabemos que la suma de todos los vértices de todas las componentes conexas, desde 1 hasta T, esto va a dar igual a la cantidad de vértices totales del grafo. Y esto va a ser igual a la suma desde igual 1 hasta T de la cantidad de aristas más 1. ¿Verdad? Porque cada B sub I es igual a E sub I más 1. Y esto me da la suma de todas las aristas, de todas las componentes conexas, más T. Y esto me da la cantidad de aristas más T. Pero por hipótesis sabemos que la cantidad de vértices será la cantidad de aristas más 1. Entonces esto me queda la cantidad de aristas más 1. O sea, juntando todo me queda que la cantidad de aristas más 1 va a ser igual a la cantidad de aristas más T. Por lo tanto, T es 1 y el grafo resulta conexo, porque T era la cantidad de componentes conexas del grafo G. Así que hemos probado que 3 implica 1. Puede haber muchas formas de probar esto, digamos, creo que el Grimaldi lo hace de una manera diferente. Ustedes pueden pensar sus propias maneras. Entonces ya sabemos que estas tres son equivalentes entre sí. Vamos a usar estas tres para probar que son equivalentes a 4 y 5. Vamos a ver, por ejemplo, que 4 es equivalente a 1. 4 implica 1. O sea, sabemos que G es conexo y que al quitarle cualquier arista se transforma en un grafo desconexo. Vamos a probar que G en realidad es acíclico. Entonces, por absurdo, supongamos, por absurdo, que G no sea un árbol. Como ya sabemos por hipótesis de que es conexo, estamos suponiendo, entonces resulta que G tiene un ciclo.
Y nosotros ya probamos en un lema previo, no sé si se acuerdan, que si tenemos un grafo que es conexo y que tiene un ciclo, si quitamos una arista del ciclo, continúa siendo conexo. Entonces, G menos C es conexo para toda arista perteneciente al ciclo. Y eso es una contradicción, porque por hipótesis, habíamos supuesto de que al quitarle cualquier arista del grafo, quedaba desconexo. Y esto es un absurdo. Entonces, el absurdo surgió en suponer que no sea árbol. Por lo tanto, G tiene que ser necesariamente un árbol. O sea que tenemos que 4 implica 1. Acá tenemos 4 implica 1. Vamos a probar que 5 implica 1. Vamos a probar que 5 implica 1. Tenemos que es acíclico y verifica que al ponerle cualquier arista resulta que tiene un ciclo. Vamos a probar que el grafo tiene que ser necesariamente conexo. Supongamos, por ejemplo, entonces que tiene más de una componente conexa. G1 y G2 sean componentes conexas distintas de G. Estamos suponiendo por absurdo. Entonces aquí tenemos G1, G2, diferentes componentes conexas de G. Y G puede tener más cosas, digamos, otras componentes conexas, no importa. Pero, ¿qué pasa si yo agrego una arista entre dos componentes conexas diferentes? El grafo que surge ahora continúa siendo conexo. Estábamos suponiendo que era cíclico y que verifica esto, queríamos probar que es conexo. Por absurdo suponemos que no sea conexo, entonces agarramos dos componentes conexas distintas de G. Entonces, al agregarle una arista, de acá el grafo total era cíclico. Al agregarle una arista entre dos componentes conexas diferentes, va a seguir siendo cíclico. ¿Por qué? Porque ningún ciclo puede contener esta arista. Porque para moverte de una componente conexa a otra y después tener que volver sin repetir vértices, entonces vas a tener que volver por otra arista. O sea que ningún ciclo en el grafo que se pueda formar puede contener esta arista de acá. Entonces el grafo continúa siendo acíclico. Y eso es una contradicción, ¿no? Estábamos suponiendo, por hipótesis, de que al agregarle cualquier arista se formaba un ciclo. O sea que ahora tenemos que 5 implica 1. Tenemos que 5 implica 1. Ahora podemos darle un machetazo, suponer como hipótesis cualquiera 1, 2 y 3 juntos y tratar de probar 4. Vamos a probar que 1, 2 y 3, vamos a asumir que son verdaderas y vamos a probar que verifica 4. Sabemos que G es conexo, acíclico y verifica la fórmula de la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas más 1. Tenemos que probar que al quitarle cualquier arista del grafo resulta disconexo. Bueno, podemos suponer por contradicción de que G menos C sea conexo. Supongamos, sabemos que G es conexo y acíclico, ¿no? Entonces, supongamos que G menos C sea conexo. Como G es acíclico, entonces G menos C es acíclico.
porque si tengo un grafo que no tiene ciclo, si le saco una arista, va a continuar siendo acíclico. Por lo tanto, acá tenemos que G menos C tendría que ser un árbol. Pero si G menos C es un árbol, ¿qué pasa con la cantidad de vértices? Ya sabemos que la cantidad de vértices de un árbol coincide con la cantidad de aristas del árbol más 1. Pero la cantidad de vértices de G menos C es igual a la cantidad de vértices de G, que era B. Acá iría cardinal, ¿no? Esta es igual al cardinal de B. Y, o sea que acá tenemos, este es igual al cardinal de B. Por otra parte, el grafo G menos la arista tiene una arista menos, porque quitamos la arista, es igual a la cantidad de arista total menos 1, más 1. Y acá tenemos E. Pero sabemos que B es igual al cardinal de E más 1. Y si juntamos todo tenemos una contradicción, porque tenemos probado entonces que el cardinal de E más 1 coincide con el cardinal de E. Y esto es una contradicción. Por lo tanto, lo que probamos es que al grafo G, al quitarle cualquier arista, tiene que ser desconexo. Entonces, tenemos probado, como 1, 2 y 3 en realidad son equivalentes a 1, tenemos probado que 1 implica 4. O 1, 2 y 3 implica 4. Y ahora vamos a agarrar, ya sabemos que son todas equivalentes entre sí estas 4. Vamos a probar que vamos a usar como hipótesis que se verifican las 4 propiedades y vamos a entonces matar la quinta propiedad. Sabemos que G es conexo acíclico, verifica esta condición, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas más 1, y verifica que al quitarle cualquier arista el grafo se vuelve desconexo. Lo que tenemos que probar es que al agregarle cualquier arista se forma un ciclo. Entonces, supongamos por contradicción, supongamos que G más C es acíclico para alguna arista. Perdón, al agregar una arista que no está en E, sería, ¿no? Al agregarle cualquier arista que no está en E, se forma un ciclo. Entonces supongamos que G más E es acíclico para alguna arista E que no esté en el conjunto de aristas originales. Entonces, el grafo G es conexo, por hipótesis, conexo. Cuando le agregamos una nueva arista continúa siendo conexo. Y ahora estamos suponiendo que es acíclico, por lo tanto, G más E sería un árbol. Y llegamos a una contradicción parecida a la anterior, ¿no? Como es un árbol, la cantidad de vértices de G más E tiene que ser igual a la cantidad de aristas de G más E más 1. La cantidad de aristas de G más E es una arista más, hemos agregado una nueva arista. Así que nos queda más 1 más 1, nos queda el cardinal de E más 2. Cuando agregamos una nueva arista no estamos agregando nuevos vértices, o sea que esto acá es igual al cardinal de B. Y el cardinal de B ya sabemos que es igual a la cantidad de aristas más 1. Entonces probamos que la cantidad de aristas más 1 resulta ser igual a la cantidad de aristas más 2, y eso es una contradicción. Por lo tanto, la contradicción es de suponer que existe alguna arista, aquí de vuelta, ¿no? Existe alguna arista que no está en el conjunto de aristas de los original, que cuando lo agregamos se vuelve acíclico. Entonces probamos que al grafo G, si le agregamos cualquier arista que no esté en el conjunto de aristas original, obligatoriamente va a pasar a tener un ciclo. Entonces hemos probado que estas 4 propiedades implican 5. Por lo tanto, tenemos la vuelta.
Así que tenemos estas 5 equivalencias, hemos probado estas 5 equivalencias. Bueno, eso es todo, espero que hayan disfrutado de esta clase de árboles. Y bueno, nos veremos entonces en la próxima con más teoría de grafos.